Amigos, estoy en la entrada, en el comienzo de un recorrido que voy a hacer aquí por la zona arqueológica de Cantona, en Tepeyehualco, en el estado de Puebla. Y les invito para que me acompañen en este recorrido para platicarles acerca de este lugar. ¿Qué es Cantona? Bueno, de acuerdo con la información que se tiene a la disposición, se cree que Cantona, que esta cultura, que esta ciudad más bien, fue fundada a finales del periodo preclásico tardío. La época de su mayor apogeo corresponde al periodo epiclásico, es decir, el periodo en el cual Teotihuacán dejó de ser el principal centro de poder en esta zona, en la región del altiplano central. Y a partir de allí, pequeños estados regionales rivalizaban entre sí por el control de las distintas rutas de comercio. Cantona fue uno de estos centros regionales y que acumularon poder porque en esta zona se explotó desde entonces la obsidiana. Cantona tiene un desarrollo urbanístico muy importante y se crearon, se construyeron verdaderas unidades habitacionales donde se congregaban familias de 15 a 20 personas. Sus casas eran construidas sobre las plataformas. Seguimos avanzando. Hay algunas restricciones en este sitio y qué bueno, porque así se evita que sean dañados los vestigios que aún quedan hasta este 2022. Seguimos avanzando por esta calle adoquinada. Entonces ya tenemos el patio 2 y allá el patio 1. Esto me recuerda un poco a los lugares, ya las ciudades actuales, y lo que se dio en los años pasados, que habían patios. En la ciudad de Jalapa, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa hay un lugar que se conoce como Patio Muñoz. Es un espacio donde hay cuarterías y allí habitan varias familias. Quiero pensar que sea una herencia cultural de justamente lo que estamos viendo aquí en Cantona, la conformación de patios de vecindad donde habitaban familias enteras o varias familias conformadas por varios miembros. Yo les invito para que cuando tengan la oportunidad se den una vuelta por estos sitios arqueológicos, particularmente aquí por Cantona. Hoy es domingo, los domingos no hay cobro, la entrada es gratis. Entre semana, porque la zona arqueológica está abierta todos los días, no se cierra un solo día, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. La entrada entre semana cuesta, ahorita creo que cambiaron, les voy a confirmar el dato, porque cobraban 60 pesos la entrada, aunque yo vi un letrero ahí que parece que ya subió a 85. Así que, pues, sí tiene un costo. Y los domingos, pues es gratuito. Salimos de Jalapa a las 8 de la mañana, aproximadamente. Y llegamos aquí, pues nos hicimos como hora y media, más o menos. Aquí hay un retorno. Esta forma parte también del diseño urbanístico
de esta ciudad de Cantona. Vamos a avanzar. Sí, les decía que salimos a las 8 de la mañana, como 1 hora y media, un poquito antes. Llegamos aquí a Cantona, hay un clima muy agradable. Es un día precioso y estamos disfrutándolo. Vamos a seguir viendo por acá. Ah, mire, por acá es un retorno. Aquí podemos ver la otra parte que les estaba mostrando al principio de este patio número 2. Esas plataformas que vemos eran la base donde se construían las casas de los habitantes de Cantón. Haz de cuenta que eran como los edificios de hoy en las unidades habitacionales que están construidas. Como vemos, todo tiene un pasado, es producto de la herencia cultural de nuestros pueblos. Bien dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya se conoce. Vamos a seguir avanzando y estamos llegando en la parte... quiero comentarles algo bien importante. La ciudad de Cantona estaba dividida en 3 zonas. La zona que estaba en la parte baja, la zona intermedia y la zona alta. Allá en la parte superior, en la parte alta, vivía la élite gobernante, vivían los sacerdotes. Y así, conforme iba descendiendo el terreno, se iban ubicando las familias de menor rango social, vamos a llamarle así. Muy bien, seguimos recorriendo esta zona arqueológica de Cantona, aquí en Tepeyahualco, del estado de Puebla. No sé si podemos avanzar, yo creo que por aquí vamos a subir estas escalinatas. Como ven, todo está muy bien hecho. Los accesos están bien definidos. Está muy bien. Los patios de vecindad o los patios habitacionales están muy bien intercomunicados unos con otros. Por eso se dice que si algo caracterizaba a los cantonenses era su urbanización. Cantona fue edificada en una ladera y eso le permitió a los cantonenses, a los habitantes de esta ciudad, pues tener una posición estratégica para supervisar el tránsito por el valle del Cerdán, así como la extracción, la artesanía y el comercio de obsidiana. Las ruinas incluyen, como ya estamos viendo, una red de caminos de más de 500 calles adoquinadas, más de 3,000 patios individuales o residencias, y hasta el momento se tienen descubierto 27 patios o campos de juego de pelota y una acrópolis muy elaborada con muchos edificios y templos ceremoniales. Se cree que fue abandonada tras las invasiones chichimecas en el siglo XI. Esto es, a grandes rasgos, lo que podemos decir de Cantona, que fue una importante ciudad cultural, comercial, artesanal, y algunos le pudieran llamar la
una ciudad olímpica. ¿Por qué? Porque hasta el momento, les comentaba, se han descubierto 27 campos de juego de pelota. El arqueólogo Ángel García Cook en 1992 comenzó el estudio de esta zona, inició y encabezó más bien los trabajos de excavación y restauración y liberación de las ruinas arqueológicas de Cantona. Él y su esposa, los dos lamentablemente ya fallecieron. Su esposa está sepultada en la ciudad de Perote y él, como lo había pedido, sus restos están allá en aquel cerro, en el Cerro de las Águilas. En esta parte vivía la clase élite gobernante, la gente de mayor rango social en Cantona. Esto es una fortaleza. Vamos a subir ahora mismo a la parte más alta de esta estructura que fue construida con piedras sobrepuestas. Todo está sobrepuesto. Las piedras que aquí vemos, todas estas piedras no tienen cemento, no tienen ningún material que los pegue, que los una, sino que están piedra sobre piedra. Y así es toda la construcción aquí en Cantón. Bueno, me voy a disponer a subir, aunque a mis 64 años ya me cuesta un poco de trabajo subir, pero voy para arriba. Y todo con el deseo de que este video les guste, sea de su agrado y puedan conocer parte de la historia de nuestros pueblos antiguos, en este caso del pueblo cantonés. Allá se puede ver. Ahorita voy a tener mejor vista, voy subiendo. Si viene usted a Cantona, tráigase, venga ligero y con zapatos de goma. ¿Por qué? Porque las piedras están un poco lisas, resbalosas y pueden visitar el suelo en cualquier momento. Bueno, pues amigos, este es el juego de pelota número 5. Ya les dije que hay 27 juegos de pelota que han sido descubiertos. Es el conjunto juego. ¿Por qué le llama conjunto? Porque el diseño era de pirámide, plaza y campo de juego. Por eso le llaman el conjunto juego de pelota 5. Ahora, el juego de pelota tenía dos propósitos. Uno de carácter religioso o ceremonial religioso, pues allá al fondo se ve el altar. Pero también tenía un propósito, un objetivo lúdico. Era juego, era un torneo. Seguramente participaban equipos, los cantonenses contra, pues no sé, ¿contra quién? Contra los toltecas, contra los chichimecas, contra los teotihuacanos. Bueno, ya los teotihuacanos ya no estaban muy vigentes. Pero bueno, jugaban aquí en el juego de pelota. ¡Vámonos!
Hola, amiguitos. Pero Vean mira la el- cámara. Hola, amiguitos. Vean el video de mi abuelito y darle un like. ¡Ay! Desde la zona arqueológica de Cantona en el municipio de Tepeyehualco, en Tepeyehualco, estado de Puebla, en los límites con Veracruz. Le doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ya saben, si les gusta el video, compártanlo. No. Si les gusta el video, regálenme denle un like. Si les gusta el video, activen la Este video Me que despido, permíteme, hago con mi abuelito. desde la zona arqueológica de Cantona, en Tepeyehualco, Puebla, en los límites con el estado de Veracruz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. Hasta la próxima en un nuevo video. Nos vemos aquí en Nos vemos Jubilados. aquí en Jubilados. Vámonos. Vámonos. Oye, ¿no le hubieras dicho que vean el video de en el otro, a donde el otro vamos?